ángeles, popularmente pues tenemos la imagen de ángeles como hombres con alas, vestidos de blanco, pero en realidad se tiene poca idea de quién son en realidad los ángeles, y precisamente pues el propósito de este programa es aprender un poco más acerca de los ángeles para que podamos estar más conscientes de la manera que trabaja Dios en el mundo y en nuestra vida, porque los ángeles están al servicio de Dios y los ángeles no se mueven de ningún sitio ni hacen nada si Dios no se los manda. O sea que el líder aquí es Dios, no hay otro. Mire eso frente a la pantalla de su televisor, y aquí queremos empezar con algo bien importante de un engaño que el enemigo está operando hoy en día, de eso de comunicarse con su ángel guardián. En este caso, pues, eso que ustedes pueden ver ahí frente a la pantalla de su televisor son lo que en el tarot se conoce como los 7 ángeles que supuestamente gobiernan los 7 planetas y con los cuales se puede consultar aún inclusive en las cartas para saber el futuro o que de alguna forma obtener conocimiento, lo cual es una mentira. Ellos pues siempre van a usar, como dicen ahí, pues el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, Chamuel, Uriel, Zadkiel y Jofiel. Por lo menos en el caso de la Biblia se conocen el arcángel Miguel como el que es el capitán de los ejércitos del reino de los cielos, y el arcángel Gabriel, que ya viene a ser el jefe de lo que tiene que ver con la mensajería. Y en el caso pues del arcángel Gabriel lo hemos visto operar varias veces en la palabra del Señor, sobre todo cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo. Por lo menos él mismo anuncia a María que él va a engendrar, o sea que el Espíritu Santo va a engendrar en su vientre la humanidad del Salvador del mundo, pero ya Jesucristo ya estaba desde el principio con el Padre, y Gabriel pues va a llevar ese mensaje. Esa es una de las cosas en las cuales pues lo podemos mencionar que está presente. Una de las cosas en donde, o uno de los ejemplos que podemos mencionar al arcángel Miguel es en el caso del Apocalipsis, en un evento en el cual botan a Satanás del segundo cielo en una batalla increíble. Y Satanás con todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en días de gran tribulación, que eso va a ser en el futuro, caen aquí en la tierra. Ahora, queremos pues traer una clara y profunda definición concerniente al tema de los ángeles y lo que se mueve alrededor de ellos en esta época de gran proliferación de lo que podemos llamar angeología, o de todo lo que tiene que ver con los ángeles. Muchas son las personas que entran en cierta modalidad, como venimos diciendo, de comunicarse con su ángel, unas por curiosidad, otras por experimentar cosas nuevas, otras porque no conocen, pueden ser muchos los temas. Pero sin embargo, en la falsedad del tarot, ahí usted puede ver las cartas del tarot, donde están esos supuestos ángeles que supuestamente dicen que son los ángeles de Dios. Esos 7 arcángeles, que ya pues viene a ser un orden jerárquico mayor a los ángeles normales. Ya mismo vamos a estar hablando con detalle eso de cuántos tipos de ángeles o el orden jerárquico, pero en el caso de esos 7 arcángeles del tarot, según ellos pues dicen que son entidades de un gran poder en espíritu, y a su cuidado queda el orden de todos los planetas, ya que según esta gente dice, pues ellos son quienes constituyen los reinos de los 7 grandes planetas y los rigen. Y por medio de esas cartas consultan a lo que dicen son supuestamente estos ángeles, pero es bien importante que usted sepa que, como pues le venimos explicando en nuestro programa, existen ángeles buenos y ángeles malos. Nosotros podemos ver por medio de la palabra del Señor que los ángeles de Dios operan de acuerdo a como Dios les manda que operen, y no van a operar fuera de Dios ni independientemente de Dios. O sea que si ellos van a operar como Dios los manda, va a ser todo de acuerdo a la Biblia, que es la palabra del Señor. La Biblia se nos menciona y se nos hace referencia de cómo es el carácter de Dios y cómo opera. Si la Biblia me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y si la Biblia me habla, y la historia lo dice, y se sabe que es histórico y que sucedió, que Jesucristo vino al mundo y encarnó y murió por nosotros, pues entonces quiere decir que el único medio de comunicación para llegar a Dios es Jesucristo, y el único que puede obrar en nosotros es Jesucristo. O sea que si estamos comunicándonos con supuestamente nuestro ángel, perdemos el tiempo, porque los ángeles no le van a hacer caso a usted. Eso lo dice la Biblia. Vamos a ir ya
un poco más específico en eso. Usted va a Dios, usted va al Padre en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo hace la obra y es Dios quien asigna a los ángeles. Pero usted no va a poner a los ángeles en primer lugar que Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia. Jesucristo es superior a los ángeles. Dios es superior a su creación. Obviamente, Él los creó. En el caso de Hebreos capítulo 1, versículo 2 y al 4, Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 4, mire lo que dice, apunte esa cita bíblica. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ese es Jesucristo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, esa es a la diestra del Padre, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando nosotros oramos para que la gente se sane, nosotros no sanamos, sana el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para poner el nombre de Jesucristo por sobre todo lo alto, porque el Padre le ha dado a Jesucristo toda autoridad. Usted nunca ha visto que alguien diga, en el nombre del arcángel Gabriel, sánate. No. Ellos tienen un ministerio que Dios le ha dado, pero nunca ningún ángel será superior a Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea que de esto que hay muchos testimonios de gente cuando oran por los enfermos, hermanos en la fe que oran por los enfermos, nosotros como evangelistas que oramos por los enfermos y se sanan, es en el nombre de Jesús, no en el nombre de más nadie. Entonces, el enemigo siempre quiere desviar a cosas que son ilusión, que son fantasía, que no son ciertas y que son una idolatría. Porque si usted dice que usted se está verdaderamente comunicando con su ángel guardián, tenga por seguro que ese ángel guardián no viene de Dios. Porque los que están detrás del engaño son los demonios. Porque si el diablo quiere engañar a la humanidad para que se pierda y para que de alguna forma no puedan establecer contacto con su creador, pues entonces usted no me va a decir que supuestamente comunicarse con su ángel guardián le está a usted de alguna forma bendiciendo y usted no se comunica con su creador. O sea que todo lo que está detrás de este engaño es el enemigo. Vamos a ver nuevamente estas imágenes. Esto pues es otro engaño que está muy relacionado a la nueva era, que es el caso del tarot. Y el tarot tiene a 7 arcángeles que son Miguel, Rafael, Gabriel, Chamuel, Uriel, Zadkiel y Jofiel, supuestamente a los cuales ellos consultan. Ya en el caso de arcángeles, pues ya son de un orden jerárquico mayor al de los ángeles, al de pues los ángeles ordinarios, y ahí pues usted lo puede ver en esas cartas que ellos tienen. Sin embargo, pues en Isaías 6:3 nos habla cómo los ángeles adoran a Dios y le dicen, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, o sea que están sometidos a Dios. Ahora, en Gálatas 1:8, yo le voy a leer esto aquí y tiene que ver con lo que pues nosotros venimos hablando en nuestro programa. Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos dice, mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ese fue el caso del apóstol Pablo, que aún habló y mencionó que aún hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que lo más bonito, lo que veamos como lo más fantasioso, si no tiene nada que ver con la Biblia, usted sabe que eso no es así y que sencillamente es un engaño. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, ahí donde leímos, en Gálatas capítulo 1, vamos a confirmar por aquí rapidito el texto bíblico, Gálatas capítulo 1, versículo 8, él aún menciona que si se te aparece un ángel y te habla todo contrario a la Biblia y te acepta todo tipo de cosas contrarias a lo que el Espíritu Santo a través de él mostró en la palabra del Señor, es anatema, o sea que es maldito, o sea que por consecuencia no es un ángel de Dios, es un demonio. O sea que por eso el diablo odia la Biblia, porque ahí es que se nos habla todas las cosas como son. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver esas imágenes nuevamente. Hermano, cuídese de eso. Hay que tener mucho cuidado. Los jóvenes que nos sintonizan,
Cuídense también de eso del tarot, de consultar a su ángel. Esos no son ni Miguel ni Gabriel originalmente, esos son demonios. O sea que si usted obtiene una comunicación con este tipo de entidades que dice yo soy Miguel o yo soy Gabriel o esto que lo otro, hermano, usted no me va a decir que son verdaderamente los arcángeles del Señor. Cuando hablamos un poco más sobre este tema, pues las personas al entrar supuestamente en esta nueva práctica o contactos, como muchos llaman, energía del amor, que es supuestamente tener contacto y hablar con los ángeles, dicen que aprenden a tener contacto directo con ellos, también a escribir mensajes enviados y aún determinar qué pueden dialogar e incluso hasta pedir deseos, que eso ya suena más como la mitología esta que tiene que ver con los genios, dando la idea como que si los ángeles pudieran ser intermediarios, si pudieran ser mediadores entre las peticiones de las personas y Dios. O sea que por tal razón, pues es bueno analizar de acuerdo a la Biblia desde la perspectiva completamente espiritual de la misión, visión y propósito exclusivo que pues verdaderamente los ángeles tienen. Si usted lee y observa con detalle que en verdad esto no es posible ni permitido por las Sagradas Escrituras, la facultad del derecho de que los hombres puedan dar órdenes o puedan hacer peticiones específicas a los ángeles, pues usted puede ver que sencillamente no es así. O sea que hay que tener cuidado de no perder las proporciones en nuestra apreciación del tema, y la curiosidad natural referente a estos seres ha conducido a veces a complicadas fantasías acerca de la jerarquía en el cielo, inventando nombres para ángeles que nunca mencionan la Biblia, y también historias que tienen que ver con ellos, que no son reales. Algunos incluso han llegado hasta el extremo de afirmar que han tenido visiones de ángeles que les han hablado y le han dicho pues precisamente cosas que son contrarias a la palabra del Señor cuando dicen qué es lo que les han dicho. Por lo menos en el caso del apóstol Pablo, él advirtió a la iglesia primitiva contra esta clase de distorsionado interés acerca de los ángeles. Y hoy en día hay iglesias que tienen tanto interés en los ángeles que se olvidan, parece que también del Señor, cuando Dios es el que los gobierna. Mire lo que dice Colosenses, una de las cartas de Pablo a Colosenses, que dice en el capítulo 2, versículos 18 al 19, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Eso lo dice en Colosenses, capítulo 2, versículos 18 y 19. Bien particular que se presenta en la Biblia, también relacionado a los ángeles. En el caso del apóstol Juan, cuando está recibiendo la revelación del Apocalipsis, ya pues con Pablo tenemos bien seguro en la Biblia que no debemos de adorar a los ángeles, ni ponerlos en primer lugar antes del Señor. Pero en el caso de Juan consiguió un ejemplo de un ángel que dijo lo mismo. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 al 9, de la Nueva Versión Internacional, dice, yo Juan, soy el que oyó y vio todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Dice, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro, o sea, del Apocalipsis. Adora solo a Dios. Más específico ese ángel no pudo ser. Y el apóstol Juan, tal y como el ángel se lo dijo, lo anotó fielmente ahí en el Apocalipsis. Hay gente que dice que la Biblia se contradice, y mire cómo la Biblia va de la mano. Los que se contradicen son ustedes, que no saben ni en qué creer, ni en la luz eléctrica creen y van rumbo a la perdición. Entonces la Biblia no se contradice. Usted ve cada vez más que en todos los libros en la palabra se sostienen por la misma doctrina de los apóstoles y de la iglesia del Señor. Entonces, cuando hablamos un poco más sobre el caso de los ángeles, si mencionamos un poco más sobre esto, los ángeles pues podemos decir que han desempeñado una función importante en la revelación del propósito del Señor, y a menudo han estado estrechamente
involucrados en importantes acontecimientos relacionados con el plan divino de salvar al género humano y a la tierra. Por ejemplo, pues como habíamos mencionado y seguimos mencionando estos ejemplos para afirmar el tener un conocimiento del verdadero ministerio de ellos, de los ángeles, pues el arcángel Gabriel dijo a María que ella daría a luz a un hijo. Ángeles también informaron a los pastores acerca del nacimiento de Jesucristo. Ángeles hablaron a la gente acerca de la resurrección de Jesucristo. O sea que ese es el ministerio, la mensajería. Cuando Jesús subió al cielo, ángeles dijeron a los discípulos que Jesucristo vendría de nuevo de la misma manera en que lo vieron subir. O sea que el nacimiento, resurrección y regreso de Jesucristo están entre los acontecimientos más importantes en los tratos de Dios para con el hombre, y los ángeles fueron escogidos para anunciar tales acontecimientos. A menudo, pues, o con regularidad, los ángeles se presentan con el caso, pues, de aspecto de hombre, como en el caso de Génesis 19:5, que leemos que dos ángeles fueron a Sodoma y que más tarde esa noche los hombres de Sodoma llamaron a Lot, que querían, bueno, esa gente tan perversa que querían tener relaciones sexuales con los ángeles porque esta gente estaban llenos de homosexualidad hasta por las orejas, y ellos pues al ver en los ángeles apariencia de hombre creían que verdaderamente eran hombres y querían tener relaciones sexuales con ellos. Mire lo que dice Hebreos 13:2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Sí, pero yo me imagino que hoy en día pocos serán los que recibirán ese regalo, porque hoy en día cada persona, bueno, de acuerdo pues a lo que uno puede ver que se está manifestando en este tiempo, cada persona pues está a lo que dé y a lo que salga, cada cual con lo suyo, y no le importa nada el prójimo. Eso por lo menos en una mayoría. O sea que esto demuestra lo que dice aquí en la palabra, Hebreos 13:2, que los ángeles se mostraron como personas. O sea que en forma similar, cuando los amigos de Daniel fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, fueron salvados, en este caso, por lo que muchos dicen un ángel, pero no era un ángel, era Jesucristo. Y en este caso, pues, se nos habla cómo echaron a tres, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, de acuerdo a los nombres que le pusieron los babilonios, y sin embargo, pues en este caso, ven a un cuarto, que ese era Jesucristo. En el caso, pues, si seguimos mencionando en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, cuando Esteban vio a Cristo en el cielo a la diestra de Dios, aquellos que lo observaban o que lo miraban, vieron que el rostro de Esteban se parecía al de un ángel. Y en Apocalipsis 19:8 se hace referencia a la esposa de Cristo, refiriéndose a aquellos creyentes que fueron hallados dignos en el día del juicio, o sea, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, de modo que un aspecto brillante no solamente se le da a los ángeles, sino que nosotros, los que perseveremos hasta el fin, que seamos salvos, que hemos creído en el Señor Jesús, que somos también llamados hijos de Dios, al igual que los ángeles son hijos de Dios, pues entonces vamos a tener también ese privilegio. No crea que usted, si está bebiendo cerveza todos los días y emborrachándose, o si está por ahí con la droga y con el revolú, usted se va a salvar. Entonces la gente, si uno dice eso, se está jugando. No es que se está jugando, se está diciendo la verdad. Si usted no se arrepiente a tiempo, usted lamentablemente no se vista que no va. Si se arrepiente y reflexiona, mire, el momento es ahora, porque si lo sigue dejando para después, va a llegar el tiempo en el cual ya fue muy tarde. Entonces, la verdad se dice como es. Yo no le puedo decir que usted va para el cielo y que va a vestir de lino fino si usted no se arrepiente, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo le hablo contrario a lo que dice la Biblia, pues entonces yo no me puedo llamar evangelista. Mire lo que dice la palabra. Otro caso de ángel, Éxodo capítulo 3, versículo 2. Un ángel se le aparece a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Muchos dicen que fue un ángel, pero sin embargo en esa zarza ardiente, quien le habla a Moisés es el mismo Dios. Entonces, vamos a mencionar rápidamente los tipos de ángeles. En esta bella ilustración, vamos a mostrarla de nuevo, podemos ver nuevamente, más o menos, ¿verdad?, lo que se ilustra en nuestro tiempo de lo que es un ángel. Vamos a esperar por el director para que rápidamente pues, podamos ver la imagen nuevamente. Este es un hermoso cuadro también que
se vende en muchas librerías cristianas. Cuando hablamos pues de tipos de ángeles, alternativamente pues basándonos en la Biblia, hay criaturas llamadas querubines. Ya mencionamos que Satanás había sido un querubín que se rebeló y Dios lo botó del cielo. Los cuales pues en el caso de los querubines, ellos efectivamente tienen alas, pero no todos los ángeles tienen alas. Los ángeles que se manifestaron en Sodoma y Gomorra parecían hombres, no tenían alas, tenían apariencia varonil. Los ángeles que también en el caso de la palabra del Señor, pues se le aparecen a los apóstoles, probablemente que tampoco tenían alas, pero en el caso de que cuando vemos en la palabra los ángeles que se manifiestan, pocos son los que tienen alas, a menos que la palabra especifique que sí tenían, como en el caso de los serafines. Pero si hablamos de los querubines, pues se nos habla en la palabra del Señor, hay varias citas bíblicas, Génesis capítulo 3, versículo 24, que se nos dice, echó pues fuera, escuche bien, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí usted puede ver frente a la pantalla de su televisor cómo se nos ilustra más o menos cómo son los querubines, porque de acuerdo pues a cómo Dios manda al pueblo de Israel a elaborar el arca de la alianza o el arca del pacto, pues se puede ver que estos querubines que se ponen allí tienen cada uno 2 alas. Dice en Éxodo 25, 18, harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo, harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos al propiciatorio. Por eso es que por medio de los querubines, que de acuerdo pues a réplicas que hemos visto del Arca de la Alianza en el caso del pueblo de Israel, podemos tener más o menos una idea de cómo son, o si algunos de ellos tienen más de 2 alas, no sabemos, pero por lo menos de acuerdo a cómo Dios manda hacer el Arca de la Alianza, que son ángeles de 2 alas, pues podemos ver que así son los querubines. Salmo 18:10 inclusive nos dice que el Señor, ¿verdad? En un salmo que se escribe en alabanza y honra al Señor, que el Señor cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. O sea que son ángeles veloces, tienen un don de ser bien veloces, lo dice en Salmo 18:10. O sea que a diferencia de los ángeles, los querubines nunca se muestran físicamente, según algunos teólogos, pues en el caso de los querubines, dicen que es un tipo de ángel, el segundo de 9 coros, o sea que están incluidos en lo que es la alabanza y la adoración. Por eso, Satanás siendo un querubín, por eso es que muchos dicen hoy, los teólogos, que al decir también que tamboriles y flautas fueron creados, fueron tocados en el día de su creación, se puede ver cómo a través de la música Satanás engaña y arrastra a la juventud. Se consideran, pues, en el caso de los querubines, guardianes de la gloria de Dios, como lo fue también Lucifer, que Dios lo botó del cielo por rebelarse. Su nombre significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría, y su extrema inteligencia les permite conocer a Dios como ningún ser humano puede hacerlo, además de, como habíamos leído en Salmo 18:10, que son muy veloces. Y obviamente pues cuando el hombre peca en el huerto del Edén, se colocan querubines para guardar el Edén. Otros seres celestiales que vienen a aparecer en visiones, pues también son los serafines, que tienen 6 alas. Lo dice en Isaías capítulo 6, versículos 2 al 6, Isaías capítulo 6, versículos 2 al 6, de una visión poderosa que ve Isaías cuando Dios lo llama a su misión. Los serafines, como se nos explica ahí, tienen 6 alas cada uno, y la palabra serafín, pues, significa los que queman. Eso es lo que significa serafín. Yo quiero, pues, estar bien claro en algo aquí en nuestro programa, y es que, pues, los ángeles, hermanos, no son ni mujeres ni niños. O sea, quizás hoy en día Satanás ha influido de alguna manera fuerte para hacer creer a la gente, pues, cosas que no son, o cosas, por así decirlo, que en realidad no son, pero que las hace ver como si fueran y en realidad no lo son.
en esto de que los ángeles supuestamente son mujeres y niños con alas, el enemigo lo que ha querido es de meter en la cabeza de esta generación y de la humanidad completa que los ángeles al parecer tienen cierta debilidad o que son débiles ante los demonios. Bueno, en las películas de Hollywood usted siempre va a ver que el diablo y los demonios son los más fuertes, porque obviamente eso es lo que el diablo tiene en sus manos, la mayoría del campo secular, y siempre va a hacer creer las cosas que no son como si son. Mire entonces los retratos de demonios lo hacen como los más fuertes, entonces los ángeles siempre los ponen como que los menos fuertes, pero el caso de lo que se mueve en realidad en el campo espiritual no es así. En Apocalipsis se describen ángeles poderosos del Señor, llevando a cabo ordenanzas divinas, y en Segunda de Reyes, por favor apunte las citas bíblicas que le estamos dando, en Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 35, un simple ángel, uno, mata a 135,000 asirios en solamente un momento. Si Dios no lo hubiese detenido, hoy ni siquiera la raza asiria existiera. Es para que usted vea, y lo vemos de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que el diablo odia tanto la Biblia, porque lo deja al descubierto. Ahora, en contraste a todo esto, pues, de acuerdo a la Biblia, ya podemos tener un poco más en cuenta lo que es el ministerio de los ángeles y quiénes son ellos. Cuando hablamos, pues, de tipos de ángeles, la Biblia describe varios tipos de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su tamaño físico y de acuerdo a su vestimenta. Ya mencionamos los querubines. Vamos a ver nuevamente allí, en esas imágenes que vamos a estar mostrando, el caso de los serafines. Cuando el profeta Isaías tiene esta visión, existe, pues, si hablamos un poco más de la jerarquía, existen o están los serafines, querubines, principados, potestades y arcángeles. En el Salmo 103 es donde se nos describe el glorioso ministerio de los ángeles, mencionado específicamente, por lo menos de Salmo 103, 20 al 21, pues podemos leer donde se nos dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. O sea que el ministerio de los ángeles, número uno, es bendecir a Dios, bendecir y alabar a Dios. Una de las características gloriosas del ministerio de los ángeles es el no dejar de adorar personalmente a Dios, y son estrictamente criaturas excelentes en la adoración que llevan o realizan a su Creador, tanto en alabanza, exclamaciones y cánticos. Ellos, sin embargo, nunca han dejado de adorar, más bien hablaron que eran consiervos de los hombres en adoración y servicio hacia Dios, y nadie puede adorar a los ángeles, que son criaturas creadas por Dios, ni menos a esculturas que son hechas por manos de hombres. O sea que estas son las desviaciones que el diablo pone, pero la Biblia nos habla todo al descubierto. Muchos son los que hoy en día pues compran estatuillas de ángeles, mientras que otros adquieren tarjetas de ellos para la buena suerte. Se parece hoy en día a estos que se toman estampillas de supuestos beatos y de los apóstoles. Mire cómo va la línea del engaño del enemigo. O sea que Satanás, siendo un ángel caído de rango querubín, tuvo la audacia inclusive hasta de pedirle a Jesús, el Hijo de Dios, que se postrara delante de él y le adorara. Jesús le responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. O sea que era el mandamiento que es, pues, obviamente para la raza humana y para todo ser creado por Dios, al cual el diablo no se quiso someter, queriendo él la adoración para él, y todavía él sueña con eso. Y es por eso, por este mismo motivo de esa rebelión, que también hoy en día el ser humano venera y adora o honra a imágenes de gente que muchos de ellos pues están hoy en día en la presencia del Señor, pero que no tienen que estar viendo más que su ejemplo, no adorarlos ni venerarlos. Sencillamente, yo no tengo que venerar a una persona teniendo una estampilla en mi casa o teniendo una imagen de él, porque yo guardo sus acciones y sus hechos que me dicen la palabra del Señor, los guardo en mi corazón, y de ahí yo sé cómo obrar y tengo un gran ejemplo. Pero eso de estar orando porque los venero y orándole a Dios, es que eso no es así. La Biblia no nos habla nada de eso. Número 2 del ministerio de los ángeles ejecutan órdenes. La palabra ángel significa mensajero, del hebreo malak.
Su verbo iak, que significa enviar, mensaje o trabajo mensajero, de ahí es que viene. Como está escrito, pues, en el caso de Isaías, uno de los profetas mayores, dice que, he aquí, yo envío delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea que Marcos 1:2 también nos dice, Dios envió su mensajero, o sea, a su profeta Zacarías. Entonces, ahí tenemos el caso de lo que, pues, tiene que ver también con el ministerio de los ángeles que ejecutan orden. Número 3, son poderosos en fortaleza, no son unos débiles, no se cree ese cuento del enemigo. Poderoso no significa, como se suele usar la palabra en un vocablo latino, refiriéndose a una persona rica. O sea, la palabra poderoso se interpreta fuerte y valeroso, que denota fortaleza en guerra. O sea que poderoso representa fuerte en potencia, también valeroso en alcance, ya que la palabra fortaleza significa fuerza, potencia, capacidad, capaz, o sea, capacidad de grande alcance. A este glorioso ministerio angelical lo podríamos bien definirlo como valerosos de gran alcance, fuertes de gran firmeza, y esto nos denota el carácter de su personalidad. Esa fuerza y firmeza lo hacen los poderosísimos en todo lo que Dios les ordena y lo cumplen a la perfección. Otra parte del ministerio de los ángeles obedecen a la voz de Dios haciendo su voluntad. Y número 5, definitivamente son ministros de Dios. O sea que la palabra ministerio en el original hebreo significa sharat, que significa servidor. Eso nos denota que el ministro tiene a quien servir. En primer lugar a su señor o a su amo, y también denota que solamente pues está bajo sus órdenes. Y ese pues, en el ejemplo de los ángeles, podemos ver también esto manifestado a nosotros. En el caso de los ángeles podemos ver pues también esto manifestado a nosotros como un ejemplo de lo que es nosotros ser ministros de Dios. No es que yo soy ministro y me voy a creer mejor que todo el mundo, como muchos por ahí, que ya no quieren salir a predicar porque quieren hasta que los dejen en hoteles 5 estrellas y que sencillamente se les pague todo y llevarse todo, y sencillamente muchas exigencias para ir a llevar la palabra del Señor. Cuando Dios nos ha llamado a dar un mensaje, usted es un mensajero, un enviado de parte del Señor. El que usted es ministro, téngalo en cuenta, es ser servidor, no es creerme superior al otro, y porque supuestamente Dios me ha puesto en alto, venir yo a poner por el piso a otro, y por un puesto por lo que sea, venir a gritar y a fastidiar y a ser el más chabón de la clase para que la gente odie en el evangelio. La persona que hace eso, pues usted ya sabe que está mal espiritualmente. Yo quiero que rápidamente usted vea unas imágenes, ya mismo las vamos a enseñar. Hace un tiempito atrás, cuando estuvimos en nuestro Facebook, recibiendo unas fotos que muchos hermanos nos enviaron, catalogándolas como sobrenaturales, ya mucha gente empezó a decir que eran montajes y que esto y que lo otro. Hermano, yo quiero ser bien claro en algo, sean montajes o no, si a mí me la mandan para hacer un álbum de lo que los hermanos me mandan, yo soy el que decido lo que pongo en mi Facebook. Entonces, hay ciertas fotos que sí muestran la gloria del Señor y que, pues en este caso, han retratado un poco más lo que es el ambiente sobrenatural. Vamos nuevamente a ver ciertas imágenes por acá. Aún pues estamos en tiempo en nuestro programa para seguir hablando de este hermoso tema sobre los ángeles. Pues ya habíamos hablado que los ángeles son ministros de Dios. Por lo menos en Ezequiel también se da referencia a esta palabra refiriéndose a un lugar en el templo que estaba reservado para los servidores de la casa. O sea que este es un privilegio dado a los ángeles, y también pues se le ha dado el privilegio a los hombres. O sea que nosotros tenemos en nuestras manos también el llevar las buenas nuevas de salvación del Señor. Otra pregunta que mucha gente se hace es que si nos convertiremos en ángeles cuando muramos, y el asunto es que la Biblia en ningún lugar sugiere que al morir los humanos nos convertiremos en ángeles. Esto es cierto pues para creyentes y para no creyentes. La Biblia sí nos dice que Dios creó a los ángeles como seres separados del hombre para el servicio de Dios y del hombre. Cuando muramos se nos dará un cuerpo nuevo, pero no el cuerpo de un ángel. Lo más probable es que el cuerpo nuevo se parecerá mucho al que tenemos ahora, con la grandísima distinción de que será glorificado. O sea, por ejemplo, podemos ver el caso en Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos, que los discípulos pues tuvieron un poco de dificultad reconociéndolo, pero era un cuerpo obviamente humano,
capaz de comer, beber, hablar, tocar, ser tocado, pero este cuerpo glorificado no se enfermará, será capaz de como que teletransportarse a increíbles distancias, en iones de tiempo, y podrá pasar a través de las paredes. Y si usted pues ha hecho a Cristo su Salvador, pues usted sabrá que ese cuerpo es lo que está garantizado para su eternidad.